Dios les bendiga en esta noche. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, hermana Suyapa. Eh, Siempre, como les pedimos de favor, poder compartir la publicación para que más personas puedan verlo y de esa manera también podamos darle continuidad al tema que hemos estado estudiando los días lunes. Siempre les enviamos un saludo, un fuerte abrazo a cada una de las personas que se conectan para poder estar pendiente de todos los mensajes. En un par de minutos vamos a dar inicio, por lo tanto le pedimos de que pueda compartir la publicación con otras personas, con otros hermanos de la iglesia, con sus amigos, en sus muros, en algunas páginas. En unos minutos vamos a iniciar. Les pedimos de favor puedan compartir la publicación. En unos minutos vamos a iniciar. Le pedimos de favor pueda compartir la publicación para que más personas puedan conectarse, más personas puedan irse edificadas la noche de hoy, o puedan ser edificadas la noche de hoy, puedan ser edificadas la noche de hoy desde sus hogares. Pedimos de favor puedan compartir la publicación. En unos minutos vamos a iniciar. Le pedimos de favor pueda compartir la publicación en su muro, en su perfil, en las páginas, en las diferentes páginas, en los diferentes grupos. En unos minutitos vamos a dar inicio a lo que es el mensaje de los días lunes. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes en esta noche. Espero que las lluvias no les estén afectando en sus hogares, en sus países, y que puedan estar bien tanto de salud como su familia. En unos minutitos vamos a dar inicio al tema de esta noche. Un saludo para cada una de las personas que se conectan en esta noche. Vamos a dar inicio ahora mismo. Vamos a comenzar con una oración a nuestro Dios. Le invito a que ore conmigo. Buen Dios, gracias por todas sus bendiciones. Gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias porque nos da la vida, la salud y nos da la fuerza para poder seguir en pie y poder seguir adelante en todo momento. Sea usted Padre con cada uno de nosotros, sea usted bendiciendo a las personas que se conectan la noche de hoy, Padre. Diga también, Padre, cada uno de los hermanos en diferentes lugares, en diferentes países, y bendiga el mensaje para que pueda ser de motivación y de edificación. Agradecemos, Padre, todo esto y se lo pedimos por su Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los días lunes hemos estado viendo, por decirlo así, lo que ha sido, cuál debe ser la actitud del cristiano ante el sufrimiento. Y es que el sufrimiento en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, cuando como persona o como cristiano se sufre, solo es ahí donde se puede entender por decirlo así, valga la redundancia, lo que se siente el sufrimiento, ya que
el sufrimiento llega a la vida de cualquier persona, seas cristiano o no seas cristiano, el sufrimiento te puede llegar en cualquier momento. El caso es de que a lo largo de la historia el sufrimiento ha venido afectando a tantas personas. Por ejemplo, por decirlo así, no sé si usted sabía, pero por ejemplo la psicología existe a raíz del sufrimiento, dado de que muchas personas iban a la guerra y cuando regresaban de la guerra, estas personas traían traumas, estas personas de tanto sufrimiento que habían experimentado en la guerra, estas personas necesitaban ayuda, a tal punto de que fue ahí donde comenzó a surgir la psicología y la psicología vino a servir de ayuda para poder aliviar un poco lo que fue el sufrimiento. Por supuesto, de que el sufrimiento, como mencionaba, puede afectar a cualquier persona. Por ejemplo, también, no sé si a usted le gusta ver los noticieros, eso acerca de la farándula, pero por ejemplo, incluso muchos famosos en algún momento han decidido terminar con su vida por el sufrimiento. Entonces, por ejemplo, hay tantos actores que de repente presentan, por decirlo así, una cara muy feliz ante el público, unas muy buenas actuaciones ante la televisión, en sus comedias o en sus películas, pero resulta de que estas personas por dentro sufren a tal punto de que el sufrimiento viene y los daña, los quebranta y posteriormente terminan suicidándose. Y como he mencionado muchas veces, el cristiano jamás va a ser ajeno al sufrimiento, sino más bien que es muy curioso de que cuando uno está en la iglesia, cuando uno quiere servirle a Dios, es ahí cuando el sufrimiento viene a atacar fuertemente. Y es el sufrimiento muchas veces el que afecta a los pensamientos, el que quiere afectar o es una de las herramientas favoritas de Satanás para poder afectar al cristiano. Ya que por lo general, no sé si le ha pasado, pero cuando el cristiano quiere hacer las cosas bien con Dios, cuando el cristiano quiere luchar y quiere entregar toda su vida a Cristo y quiere estar ferviente, sirviéndole de manera constante, es ahí donde el sufrimiento viene a meter sus manos, donde el sufrimiento viene a dañar a los cristianos. No sé si está pasando por sufrimientos en estos momentos, no sé qué tipo de situaciones está pasando, pero déjeme decirle que independientemente de la situación que usted esté pasando, déjeme decirle de que Dios lo puede sacar adelante, la puede sacar adelante de cualquier mala situación que sea. Y se lo menciono por experiencia propia, ¿verdad? Lo interesante es que en el sufrimiento también es donde se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta de una manera increíble, porque es en el sufrimiento donde viene Dios y te sostiene y te mantiene firme ante las situaciones difíciles, ante las situaciones que agobian tu vida. Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Y no quisiéramos como personas, como seres humanos, como cristianos, pasar por el sufrimiento, pero sucede y cuando sucede es donde se manifiesta el poder de Dios y de eso es lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy, siempre basándonos en todo lo que pasó el apóstol Pablo. Quiero mencionar la noche de hoy de que el sufrimiento nos hace que nosotros dependamos única y exclusivamente de Dios. Dice de segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 17, donde el apóstol Pablo menciona lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pero fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Mire lo que pasa con el apóstol Pablo en ese entonces. El apóstol Pablo pasa mencionando constantemente esto. Dice, para que yo no me enaltezca en Cristo Jesús, para que yo no me enaltezca de lo que yo hago en Dios, hay un aguijón en la carne, el cual ese se me ha dado para que me abofetee y para que me mantenga en mi lugar. Entonces, cualquiera puede hablar acerca del apóstol Pablo, pero
ponerse en los zapatos del apóstol Pablo es otro asunto, ya que fue un personaje que, si bien es cierto, tuvo muchos éxitos con Dios, también fue un personaje que vivió en carne propia lo que es el sufrimiento. Y por ejemplo, aquí el apóstol Pablo está relatando esto y por supuesto está mencionando de que él no se siente enaltecido, de que él no se siente, por decirlo así, orgulloso, pero de que esto ha sido necesario. El apóstol Pablo le quitó a Dios, perdón, le pidió a Dios en algún momento que le quitara ese hijo en la carne, pero Dios no se lo quitó. Entonces, en este caso, Dios mantuvo eso. ¿Para qué? Para que el apóstol Pablo pasara por esas circunstancias y aprendiera en esas circunstancias a mantenerse firme a Dios, a poder seguir siendo fiel a nuestro Dios. A través de la experiencia, el apóstol Pablo aprendió de que las circunstancias no iban a cambiar, sino de que el que iba a cambiar iba a ser él. ¿De qué manera? Fortaleciéndose para que pudiera enfrentar las circunstancias difíciles. El apóstol Pablo era de aquellos cristianos que, por ejemplo, no sé si le ha pasado, está saliendo de un problema y posteriormente cae a otro problema. Entonces, y los problemas incluso van a venir de cualquier lado. Los problemas pueden venir, incluso pueden venir de su familia, pueden venir de las personas cercanas, pueden venir de cualquier lado. Entonces, hay tantas formas en cómo el ser humano puede sufrir o cómo el ser humano puede ser dañado en todo caso. Y es que esas son las herramientas favoritas de Satanás: la crítica, la envidia, los celos, el egoísmo, la destrucción a tu hermano. Entonces, ¿son cosas correctas? Por supuesto que no, no son nada correctos. Pero de ese tipo de maneras, el cristiano experimenta lo que es el poder depender única y exclusivamente de nuestro Dios. No sé por qué tipo de situaciones ha pasado usted en su vida, no lo sé. Pero déjeme decirle, independientemente por cualquier situación que usted haya pasado en su vida, déjeme decirle que tiene que seguir adelante. Déjeme decirle que usted puede lograrlo, pero dependiendo única y exclusivamente de Dios. No sé si en algún momento, por ejemplo, hay hermanos de que les viene alguna enfermedad y sufren con esa enfermedad. Hay hermanos que si ven la pérdida de un hijo, o hay hermanos que ven la pérdida de sus padres o de sus familiares cercanos y sufren de esa manera. Hay hermanos que en circunstancias difíciles son abandonados, o no sé, son criticados, son dañados por otras personas, pero eso también es parte del sufrimiento. Entonces el apóstol Pablo, en su experiencia, aprendió a fortalecerse en medio del sufrimiento, aprendió a enfrentar el sufrimiento y lo principal, aprendió a refugiarse en la gracia de Dios. Entonces, al final ninguna dificultad pudo destruir al apóstol Pablo, sino que todo lo contrario, estas dificultades sirvieron para que él se fortaleciera más en Dios. Estas dificultades sirvieron para que él pudiera seguir adelante en el camino del cristianismo, para que él pudiera seguir siendo aquel apóstol ferviente, aquel apóstol con el deseo, con las ganas, con todo el deseo de poder engrandecer el reino de Cristo. El diablo va a atacar, va a atacar. ¿Cuándo va a atacar? En cualquier momento. Si el diablo camina como león rugiente, buscando a quien devorar. Incluso el diablo usa incluso a miembros posiblemente de las iglesias. ¿Para qué? Para poder destruir, para poder dañar. Entonces el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar para poder dañar. Y mire lo que le pasaba al apóstol Pablo. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Imagínense, el apóstol Pablo fue incluso amenazado de muerte. ¿Y por qué fue amenazado de muerte? No fue amenazado de muerte porque había violado, porque había asesinado, porque había sido un ladrón. No, no fue amenazado por ninguna de esos tipos de cosas, ni por ningún delito. Su único delito fue querer hacer las cosas bien. Ese fue su único delito.
Su único delito fue querer engrandecer el reino de Cristo. Su único delito fue querer serle fiel a Dios. Y más sin embargo, vemos en la vida del apóstol Pablo de que fue destruido incluso el apóstol Pablo, ya que él era un misionero y ferviente para lo que era el evangelio. En algún momento vino y estableció muchas congregaciones. Incluso hermanos de las mismas congregaciones que él estableció lo difamaban, lo atacaban, hablaban mal de él, tantas cosas que pasaban, lo criticaban. Y por supuesto no eran críticas constructivas, sino que todo lo contrario, eran críticas bastante destructivas. Y más sin embargo el apóstol Pablo siguió adelante en medio de la crisis, en medio de la circunstancia. El cristiano va a pasar por muchas crisis, va a pasar por muchas circunstancias. El cristiano no es ajeno al dolor, no es ajeno al sufrimiento, no es ajeno a los ataques de Satanás, sino que todo lo contrario. El cristiano es el que va a ser más atacado de esa manera. No sé si por ejemplo, muchas veces usamos el internet para algunas tonterías, pero no sé si por ejemplo usted ya se dio cuenta de que, por ejemplo, aquel hermano que escribe acerca de que tenemos que ser vencedores, de que debemos de tener una vida con propósito. No sé si usted en algún momento supo que el hijo de ese hermano se suicidó, entonces siendo cristiano. Entonces todo por el sufrimiento. Entonces mire hasta dónde puede hacer, hasta qué tan dañino puede ser el diablo utilizando el sufrimiento. Y al final de la vida del apóstol Pablo viene, por decirlo así, algo muy interesante. Si usted quiere saber acerca de la vida del apóstol Pablo, usted puede leer el libro de Hechos de los Apóstoles, donde al final de su vida encontramos a un apóstol Pablo que sigue encarcelado. Imagínense qué forma de terminar su vida. Sigue encarcelado en Roma y ya llevaba exactamente 4 años de estar encarcelado. Y únicamente por predicar el evangelio, únicamente por querer hacer las cosas bien. No se sabe con exactitud cómo fue la muerte del apóstol Pablo, pero según la tradición dice de que él fue decapitado, él fue asesinado, no murió de muerte natural. Entonces, mire hasta dónde llega la situación. Un personaje que sufrió desde que se hizo cristiano, sufrió en todo el transcurso de su vida. Sufrió por querer predicar el evangelio, sufrió de la misma manera que sufrieron los cristianos del primer siglo. Siempre quiso seguir siendo fiel a Dios. Su pasión era poder traer más personas a la congregación, establecer más iglesias. Pero al final termina siendo decapitado. Imagínense qué muerte más trágica, terminar siendo decapitado. Y se cree incluso, según la tradición según la historia se cree, de que su cuerpo fue encontrado en un camino abandonado. Entonces, como si fuese, por decirlo así, el más vil personaje, como si fuese, por decirlo así, la peor persona, como si hubiese sido un violador de niños, como si hubiese sido un asesino en serie. De esa manera fue encontrado el cuerpo del apóstol Pablo. Pero al final de todo esto, en medio de tanta tragedia, es en esa misma cárcel, aún con vida, donde el apóstol Pablo viene y escribe lo que es la segunda carta a Timoteo, a pesar de las circunstancias difíciles. No sabemos con exactitud de qué manera vivía el apóstol Pablo, pero posiblemente vivía en un aspecto miserable en lo que se refiere a poder estar en una cárcel. No sé si usted ha visitado alguna vez alguna cárcel, pero seguramente ha visto alguna cárcel por la televisión. Y usted puede ver en la cárcel cómo, como por decirlo así, se vive en un lugar triste, un lugar asqueroso, un lugar miserable. Y sin embargo, fue ahí mismo, en ese tipo de lugar, donde el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo y le da órdenes a Timoteo, y en aquella humedad y en aquel frío invierno de aquella prisión seguía el apóstol Pablo.
Y le da consejos a Timoteo que tiene que seguir así, que tiene que seguir adelante. Prácticamente Timoteo era como un hijo para él y él lo alienta a seguir adelante. Y dice el texto, por ejemplo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así termina la vida del apóstol Pablo, mencionando esto. Yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero menciona él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, dice, me queda la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Amado hermano, amada hermana, no sé por qué circunstancias ha pasado en su vida, no sé por qué circunstancias está pasando actualmente en su vida. Déjeme decirle de que ese sufrimiento que usted está pasando es temporal. ¿Cuánto va a durar? Yo no puedo decirlo, yo no soy Dios. Pero ese sufrimiento es temporal, es temporal. Ese sufrimiento un día va a acabar, un día va a acabar ese sufrimiento. El apóstol Pablo sufrió mucho, murió de la peor manera, fue tratado como lo peor. Pero él tenía algo seguro, que le había sido fiel a Dios, que se había esforzado, que había peleado la buena batalla y acaba su carrera. Y estoy totalmente seguro, no me cabe la menor duda, que el día que nosotros partamos de este mundo, el día que nuestro Señor Jesucristo venga y juzgue a las naciones, y juzgue al ser humano por sus pecados, por sus malas acciones, yo estoy totalmente seguro de que si salimos adelante en medio de la crisis, si salimos adelante en medio del sufrimiento, también vamos a obtener la corona de la vida eterna, la corona de justicia. Vamos a recibir ese gran premio de poder estar con nuestro Dios a pesar del sufrimiento. El sufrimiento es difícil, muy difícil, muy difícil. El sufrimiento es asqueroso, es terrible. El sufrimiento molesta, el sufrimiento irrita. El sufrimiento te puede llevar incluso a pensamientos terribles. Pero el sufrimiento no es para siempre, no lo es, no es para siempre. El sufrimiento va a acabar en algún momento, va a acabar en algún momento. Y el apóstol Pablo también tenía en cuenta que todo le podía ayudar para bien. Y el apóstol Pablo también tenía en cuenta de que todos los que en algún momento le dañaron, le afectaron, Dios iba a ser justo. Y Dios iba a manifestar su justicia. La justicia de Dios, de la justicia de Dios, nunca se escapa nadie. Nadie se escapa de la justicia de Dios. Si estás pasando por sufrimiento, si has pasado por momentos difíciles, déjame decirte que vas a salir de ellos. El apóstol Pablo jamás se avergonzó de Dios. Y dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es poderoso, hermanos. Nuestro Rey es poderoso. Dios tiene poder para sacarnos de la crisis. Dios tiene el poder, tiene la autoridad para ayudarnos a salir adelante de cualquier circunstancia. No importa la circunstancia que se venga, Dios tiene el poder para poder sacarnos adelante. No se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. No se avergüence, sino más bien, en medio de las aflicciones, tenga la plena seguridad de que Dios lo va a sacar de eso. Ningún sufrimiento es para siempre. Hermanos, concluimos lo que es el estudio de hoy y concluimos también la serie de estudios que teníamos los días lunes por ahora. Recuerde que
hemos mencionado cuál debió ser o cuál debe ser la actitud del cristiano en medio del sufrimiento. Le invito a que pueda seguir escuchando los mensajes. Le invito a que pueda compartir los mensajes. Le invito a que busque de Dios. Le invito a eso. Le invito a que se refugie en Dios. Y le invito a que dependa totalmente de Dios. No hay nada mejor como depender única y exclusivamente de Dios. Quiero finalizar con una oración. Le invito a que cierre sus ojos y me acompañe a orar. Dios, estamos ante su presencia para agradecerle por su misericordia, Padre. Porque usted es bueno, porque usted es misericordioso con nosotros, porque nos ayuda a salir adelante en cualquier circunstancia difícil. Sea usted, Padre, con nosotros, protegiéndonos, guiándonos y sabiendo que, ayudándonos a comprender que dependemos únicamente de usted, Padre. Sea con nosotros, Padre. No nos desampare en ningún momento, Padre, y guíenos siempre. Todo esto se lo pedimos por su Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga en esta noche, que tengan una feliz semana y sigan adelante, hermanos, que Dios está con cada uno de ustedes. Bendiciones y buenas noches.